y malos olores durante la noche, poco más. Bueno, pues Leo Rubio va a cantar La Familia Unida y va a estar interpretado por Miguel García, aunque va a llevar un acompañamiento, Tiene bailarines propios, sí, este no se está de nada. Lo van a acompañar Manuel Cebolla y Puri Guerrero. A ver un momento que se están preparando. De acuerdo, pues adelante, Leo Rubio. Ya se acerca el mediodía, poco a poco van llegando, me desborda la alegría cuando los voy saludando, la familia al completo, todos de cerca de la mesa, recordando viejos tiempos, contando nuevas vivencias, que la vida se nos va cuando menos lo pensamos. Tenemos que aprovechar que esto es lo que nos llevamos. Estamos todos juntos para degustar, vino una bebida y vamos a brindar por la familia unida que debe durar. Sabemos que el trabajo está mal, pero sin salud no hay que desesperar, que estos malos tiempos tienen que pasar. Y se asoma la tristeza después de la despedida, toca recoger la mesa, viva la familia unida, para lo bueno y lo malo, y hasta la próxima cita, por poquito que podamos, que este mundo lo que está por todas partes nos dan a los que menos podemos. Estamos todos juntos para degustar, vino una paellita y vamos a brindar por la familia unida que debe durar. Sabemos que el trabajo está mal, pero sin salud no hay que desesperar, que estos malos tiempos tienen que pasar. Sabemos que el trabajo está mal, pero sin salud no hay que desesperar, que estos malos tiempos tienen que pasar. ¡Bravo! ¡Esto se une! Muy bien. Ay, hay que ver, Menudo bailarines se ha traído, oye. Bueno, ay, espera, que me falta el cacharro. Venga, vamos allá. A ver, así, más bajito. Bueno, ahora viene, hoy lo que viene ahora. Ahora viene ni más ni menos que la faraona.
Lola Flores en persona, en carne carnal, que diría ella, así con su entrega. Ay, todo puro nervio, raza y arte. Va a cantar Pena, penita, pena. Va a estar interpretado por María Castillo. Así que con todos ustedes, Lola Flores, la más grande, la faraona. Que estoy yo aquí. Si en el film momento como ellos tuvieran esa noche negra, lo mismo un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaran los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, les de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, por la fuerza de un ciclón. Es lo mismo por nublado de tiniebla y verdad, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena, pena, es mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de gris. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, por la fuerza de un ciclón. Es lo mismo por nublado de tiniebla y verdad, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena, pena, es mi gloria en un penal, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Que no me voy, que no. Ay, cansa esto, Que dura la vida del artista, y qué calor me ha crecido el pelo últimamente. Ay, qué melena, por Dios. Bueno, que estamos esperando a la más grande de España, a mi amiga, a mi gran amiga, Rocío Jurado. Pero mientras que llega, que tiene un coche muy grande, lo tiene que aparcar y todo eso, dicen cuentan unos chistes. Ay, me sereno un poco de tanto dramatismo y tanta pena. Yo voy a contar un chiste.
son viejos, pero es que los viejos son más graciosos. Ay, esta era una señora, ya lo sabéis, pero hay que ver que no lo sabéis, que llevaba viuda 6 años, 4 meses, 2 semanas y 3 días. Y no había faltado ni un día al cementerio, ni uno. Llegaba con su bolsita de deporte, la dejaba en el suelo, se ponía los zapatitos de tacón, la faldita de Faralaes y tiqui 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 tam, tam, tam. Y el enterrador que la veía decía, oye, luego dicen que el amor no existe. Por Dios, qué amor más grande. 6 años, 4 meses, 3 semanas, 2 días, sin faltar ni un día. Ni que caiga Pedril con nada ahí. Y un día entraba al enterrador y se encuentra a la señora. Y dice, buenos días, buenos días. Y dice, ¿qué? A bailar a su mano y dice, pues sí. Y dice, ay, qué amor, qué amor. Y dice, pues mire, sí, ¿usted quiere ver lo que hago? Dice, pues sí, me haría mucha ilusión. Pues véngase conmigo, llega un detrás. Llega a la tumba, suelta a la mujer la bolsita, se pone los zapatitos y la falda de Faralaes. Y empieza, ya no me pega más, hijo de puta, toma, cabrón, toma, toma y toma. Mudo se quedó el emperador. ¿Ya? Ha llegado Rocío Jurado. Ay, que disfrutéis mucho, porque ella es la más grande y es amiga mía. Lo que yo la quiero. ¡Mua! Uy, perdonad, que está interpretado por Mari Carmen Prats. Es que yo esto de presentar lo tengo un poco olvidado, pero bueno. No, si lo que os estoy diciendo, ay, Dios mío. No os he dicho lo que va a cantar, que es una joya. Va a cantar la 7ª ola. No, demasiado. Cuenta una leyenda del norte que un hombre lloraba en la playa por haber perdido a su amor. Y una caracola que arrastraban las olas fue rodando a sus pies y en sus manos la tomó. La llevó a su oído para oír el mar y lo que oyó fue a su amada llamándolo. Búscame entre las olas, decía, búscame entre las olas cuando se duerma el sol. Y la primera ola despertará tus manos, la segunda de tanto calor, la tercera ola recorrerá tu cuerpo sin ningún pudor, y la cuarta, la quinta y la sexta
Es que aquel no hablaba muy bien, este habla mejor. Bueno, ahora vamos a por la última, que va a ser Triana Pura, en la que salimos todos. A ver, es un conjunto ya de gente mayor, más que de inserso ya están para el geriátrico, pero bueno, harán lo que podrán. Se llama El Pobre Miguel. En un momento estamos con ustedes. Cuando voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Me voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le está pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, que le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe? Me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en la montaña, que de aquí no quería salir. Él dice que es feliz en su montaña, que así yo no quiere más salir. Ay, que caramba, al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale? Me dicen que Miguelito de la montaña no quiere ya salir. Me dicen que Miguelito de la montaña que no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Ay, que le está pasando el pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando el pobre Miguel, que hace mucho tiempo que no sale? Así. Bueno, con esto hemos terminado el show. No sin antes agradecerles a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aplaudirnos. Y bueno, hasta la próxima. ¡Os queremos muchísimo!